En la sesión del día de hoy vamos a analizar un problema de vibraciones críticamente amortiguadas. El problema dice lo siguiente: la plataforma que se muestra en la figura se encuentra en la posición de equilibrio, la cual está apoyada por un pasador en B y por un resorte en C. Cuando el amortiguador viscoso situado en A se desconecta, la frecuencia natural del sistema para pequeñas oscilaciones es de 2.52 Hz. Determine el coeficiente de amortiguamiento C en el punto A para que amortigüe críticamente a la plataforma. Tenemos una plataforma A, B, C. Y sobre esta plataforma tenemos aquí un tambo que no conocemos cuál es su peso, así como tampoco conocemos cuál es el peso de la plataforma ABC. Lo que sí sabemos es que el problema nos comenta que cuando este amortiguador se desconecta de la plataforma, la frecuencia natural del sistema tiene un valor de 2.52 o una frecuencia natural de 2.52 Hz. Y bajo esas condiciones, ocupamos conocer cuál es la constante de este amortiguador para que el sistema esté críticamente amortiguado. Y la forma que vamos a atacar este problema es de la siguiente: desconectamos el amortiguador y sabemos que el peso tanto del tambo como de la plataforma van a provocar que este resorte se comprima inicialmente. ¿Ok? Esa es la primera condición que tenemos que visualizar. Antes de que el sistema empiece a vibrar con esta frecuencia de 2.52 Hz, este amortiguador, perdón, este resorte ya va a estar comprimido una cierta cantidad. Por lo tanto, vamos a definir un diagrama de cuerpo y un diagrama de masa aceleración cuando el sistema está oscilando con esta frecuencia. Aquí tenemos la posición de equilibrio de la plataforma y vamos a calcular el diagrama de cuerpo libre cuando esta plataforma giró este ángulo. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que van a estar presentes en este diagrama de cuerpo libre? Resorte amortiguador y pesos. Se desplazó esta cantidad C, pasó de este punto a este punto, provocando que este amortiguador o este resorte se comprimiera. Por lo tanto, va a haber una fuerza que va a ser proporcional a la constante de rigidez de este resorte por lo que se desplazó dicho resorte. ¿Qué otras fuerzas existen? Tenemos la fuerza de el tambo y tenemos el peso de la plataforma. Aquí vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que la plataforma no tiene masa. Y el único sistema que va a provocar que este resorte se comprima va a ser exclusivamente el peso de ese tambo. Si yo quiero agregar acá la fuerza de este tambo, yo tendría que agregar, si yo
meto el peso del tambo, yo tendría que agregar a la fuerza del resorte lo que se deforma inicialmente más lo que se desplaza después de este movimiento. Pero como sabemos que este peso provoca esta deformación inicial, entonces de este diagrama sacamos el peso y únicamente dejamos la fuerza que existe en el resorte después de que se desplaza de la posición de equilibrio. Entonces únicamente vamos a tener en el diagrama de cuerpo libre la fuerza del resorte, y como en el punto B tenemos apoyos, van a existir fuerzas tanto en Y como en X. Y eso únicamente es lo que tenemos en ese diagrama de cuerpo libre. Si pasamos nosotros al diagrama de masa-aceleración, tenemos que encontrar las fuerzas exactamente en la misma posición angular. ¿Y cuáles van a ser las fuerzas inerciales que van a estar presentes en este diagrama? Como aquí suponemos que la plataforma no tiene masa o su masa es despreciable, el único sistema que va a provocar una fuerza inercial va a ser la masa del tambo. Y como los desplazamientos son muy pequeños, considerar que cuando esta plataforma o este sistema oscila a esta frecuencia, los movimientos van a ser verticales de este tambo. Por lo tanto, yo aquí voy a tener una fuerza en dirección vertical hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque estamos considerando que los diagramas se van a encontrar cuando la plataforma está girando hacia la parte de abajo. Entonces, esta fuerza va hacia abajo porque la plataforma está girando en sentido de las manecillas del reloj. Y esta fuerza va a ser producto de la masa del tambo por la aceleración lineal que lleva el tambo en esta posición. ¿Ok? Y estas van a ser todas las fuerzas que van a estar presentes en el diagrama de cuerpo libre y de masa cuando consideramos que se desconecta este amortiguador. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Si no hay preguntas, vamos a hacer una suma de momentos en el punto B en ambos diagramas. Y vamos a decir que giros a favor de las manecillas van a ser positivos. La fuerza Bx y la fuerza By, como pasan por el punto de momentos, no provocan dicho momento. La única fuerza que va a provocar momento va a ser la fuerza de este resorte. Va a ser K por YC. ¿Cuál va a ser la distancia que multiplicado por esta fuerza me provoca este momento negativo? Pues va a ser la distancia horizontal que hay desde B hasta la línea de acción de esta fuerza, que sería esta distancia que tenemos aquí, XC. Y esta distancia XC va a ser igual a el coseno del ángulo es XC entre hipotenusa. Vamos a poner aquí. El coseno del ángulo va a ser igual a adyacente, que es XC, entre hipotenusa. Y la hipotenusa la vamos a llamar como
distancia C. Por lo tanto, la distancia XC va a ser igual a LC por coseno del ángulo. Y esta distancia es la que vamos a poner aquí, por LC coseno del ángulo. Y esa es toda la fuerza que vamos a involucrar en la igualdad del lado izquierdo. Ahora, esta fuerza que tenemos aquí, multiplicada por la distancia horizontal que existe desde el punto B hasta la ubicación del peso de ese tambo, esta distancia por esta fuerza va a provocar un momento a favor de las manecillas. Entonces aquí ponemos la fuerza, que es masa del tambo, por aceleración que lleva el tambo en este momento, multiplicado por la distancia XT. Y esta distancia XT va a ser algo similar a lo que obtuvimos en esta ecuación. Sería el coseno del ángulo va a ser igual a adyacente entre hipotenusa. Y la hipotenusa la vamos a llamar como longitud T, que va a ser la longitud que hay desde el punto B hasta donde está ubicado ese tambo, que es un valor que desconocemos hasta ahorita. Por lo tanto, XT va a ser igual a LT coseno del ángulo. Entonces aquí lo multiplicamos. LT coseno del ángulo. Este valor lo pasamos del lado derecho y queda de la siguiente manera. Como son oscilaciones pequeñas, el coseno de θ es igual a 1 y solamente nos queda este término, más. Aquí igual coseno de θ se hace 1 y tendremos más K LC por YC igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ocupamos una ecuación diferencial en función de un desplazamiento angular, una velocidad angular y una aceleración angular. Por lo tanto, este parámetro tenemos que ponerlo en función de aceleración no lineal, sino angular. Y este desplazamiento lineal en el punto C tenemos que ponerlo en función del desplazamiento angular, más no de este desplazamiento lineal. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a analizar primero esta parte de aquí. Vamos a dibujar el ángulo θ. Esta longitud que tenemos aquí es LT. Ya definimos XT, pero lo que aquí ocupamos conocer es Y de t. Por lo tanto, el seno de θ va a ser igual al opuesto, que es YT, entre la longitud que hay desde el B hasta la ubicación del tambo. Si despejamos YT, tenemos que LT por el seno de θ es la relación que tendremos para, en función de este ángulo que se desplaza la barra, conocer qué tanto se desplazó el punto donde está ubicado ese tambo. Pero como tenemos desplazamientos pequeños, tenemos aquí LT por θ. Si derivamos Y de t, vamos a tener la velocidad lineal. ¿Y esto cuánto nos va a dar?
LT por velocidad angular. Si volvemos a derivar respecto al tiempo la velocidad, voy a tener la aceleración. Y la aceleración que va a tener el punto donde está ubicado ese tambo va a ser igual a LT por la segunda derivada de la posición. Y este valor, perdón, y este valor que tenemos aquí, lo vamos a sustituir en esta ecuación. Por lo tanto, va a quedar MT por LT, y lo que vale este valor es LT, por lo tanto, se pone aquí al cuadrado, por la segunda derivada de la posición. ¿Qué posición? Angular. Más K por LC. Ahora, la posición C tenemos que ponerle en función de este desplazamiento angular. Por lo tanto, vamos a apoyarnos de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Ángulo teta. La distancia de XC que ya encontramos hace unos momentos. Longitud C. Y la distancia que es en este momento es lo que ocupamos conocer. Por lo tanto, seno de teta va a ser igual al opuesto, que es YC, entre hipotenusa. Y eso nos arroja que la distancia C, que es un desplazamiento lineal en Y, perdón, va a ser igual a LC seno de teta. Y como son pequeños desplazamientos, tenemos LC por teta. Y este valor lo vamos a sustituir en esta ecuación. XLC, LC se eleva al cuadrado por teta igual a 0. Y esto que tenemos aquí es la ecuación diferencial del movimiento cuando desconectamos el amortiguador, que viene siendo una ecuación diferencial para vibraciones libres. ¿Por qué hicimos esto? Porque si yo sé cuánto vale la K equivalente y sé cuánto vale la Y equivalente, yo puedo asociar estos valores con la frecuencia que me están dando en el problema. Con todo lo que hicimos en la parte anterior, llegamos a la ecuación diferencial de movimiento cuando desconectamos este amortiguador. Y sabemos que lo que acompaña a la segunda derivada es I equivalente. MT LT al cuadrado. Y lo que acompaña al desplazamiento angular es K equivalente, que corresponde a K por LC al cuadrado. Un dato del problema es la frecuencia natural, que son 2.52 Hz, que también se conoce como ciclos entre segundos. Si yo quiero conocer la frecuencia natural, tenemos que multiplicar 2pi por la frecuencia circular. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nos da un valor de 15.83 radianes sobre segundo. Y también nosotros conocemos que la frecuencia natural depende de la rigidez equivalente y de la I equivalente. Por lo tanto,
Si nosotros de aquí despejamos la I equivalente, esta va a ser, o va a ser en función de K equivalente entre la frecuencia natural. K equivalente va a ser igual a K, 20 libras entre pulgada, por LC al cuadrado, y LC corresponde a 2.5 pies. Si esos 2.5 pies lo multiplicamos por 12, vamos a convertirlos a pulgadas. Y estos son 30 pulgadas, lo que equivale a 2.5 pies al cuadrado. Entre frecuencia natural al cuadrado, 15.83 radianes sobre segundo al cuadrado. Y esto nos arroja que la I equivalente son 71.83 libras por pulgada cuadrada por, pulgada cuadrada entre pulgada, queda así, libra por pulgada por segundo cuadrado. Ahora, si yo conozco este valor de I equivalente, yo puedo conocer cuál es el amortiguamiento crítico, que es lo que nos está pidiendo este problema. Ocupamos conocer cuál es el valor de C para que el sistema esté críticamente amortiguado. Entonces, el amortiguamiento crítico va a ser igual a 2 veces I equivalente por la frecuencia natural. I equivalente 71.83 libras por pulgada por segundo cuadrado por frecuencia natural, que son 15.83 radianes entre segundo. Y el amortiguamiento crítico nos da 2274.13 y las unidades son libra por pulgada, este se va con este, por segundo. ¿Cuándo se cumple? Es una pregunta. ¿Cuándo se cumple la condición de amortiguamiento crítico? Se cumple cuando la relación de amortiguamiento es igual a 1. Esta condición nos arroja que el sistema va a estar críticamente amortiguado. Y este valor de la relación de amortiguamiento, ¿a qué es igual? Es igual a C equivalente entre amortiguamiento crítico. Y como esto es igual a 1, por lo tanto, C equivalente va a ser igual a CC, que viene siendo 2274.13 libras por pulgada por segundo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ni CC ni C equivalente me arroja el valor de C. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es conectar este amortiguador
al punto A y volver a obtener diagrama de cuerpo libre, diagrama de masa, pero cuando el amortiguador ya está conectada a la plataforma. ¿Qué es lo que sigue aquí? Convertir esos parámetros lineales a parámetros angulares. Ya sabemos cómo pasar esto a un parámetro angular y nos queda como mt lt al cuadrado, segunda derivada de la posición angular, más ¿cuál va a ser la velocidad lineal que lleva el punto A? Eso lo vamos a apoyar de el triángulo rectángulo que se forma en este diagrama. Y esto va a ser ángulo θ. Esta es la distancia que conocimos hace un momento. Esta es LA. Y aquí tengo posición del punto A cuando se desplazó este ángulo. Seno de θ va a ser igual a el opuesto entre hipotenusa, que es LA. Entonces de aquí despejamos YA y este va a ser LA por el seno de θ. Y como tenemos pequeños desplazamientos, lo que se desplaza en punto A va a ser igual a LA por θ. Y este valor, si lo derivamos respecto al tiempo, me va a dar la velocidad lineal en el punto A. Y esto va a corresponder a LA por velocidad angular. Y este valor lo vamos a sustituir en este punto. LA queda al cuadrado, velocidad angular, por KLC. YC, ya conocemos cómo llegar a su valor, va a quedar LC al cuadrado por θ igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que vamos a tomar? Sabemos que la C equivalente es 2274 y lo que acompaña a la velocidad angular para nosotros va a ser C equivalente. Y C equivalente es C LA al cuadrado. Y esto es igual a 2274.13 libras por pulgada. Si despejamos C, nos va a dar un valor de 2274.13 libras por pulgada por segundo entre LA. Es un pie convertido a pulgadas, corresponde a 12 pulgadas elevado al cuadrado. ¿Y esa operación cuánto nos va a dar? 15.79 libras por, como es pulgada cuadrada, se elimina con esto, libra por segundo entre pulgada. Con esto que acabamos de hacer, sabemos que si conectamos un amortiguador en el punto A con esta constante, entonces el sistema va a estar críticamente amortiguado. Si ponemos un amortiguador en la plataforma que esté por debajo de este valor, entonces el sistema va a estar subamortiguado, por lo tanto va a permitir oscilaciones la plataforma.
Pero si metemos un valor de C en el punto A mayor a 15.79, entonces el sistema va a estar sobre amortiguado. Hay que poner en consideración el siguiente punto. En ningún momento hemos sabido cuál es el peso de este tambo que va a provocar que el sistema esté críticamente amortiguado. Y tampoco sabemos la distancia del punto B tendría que estar ese tambo para provocar que el sistema esté críticamente amortiguado. Lo que yo les puedo decir es que hay una cantidad infinita de soluciones para poder definir posición y peso que me provoque esa condición de críticamente amortiguado. Con esto que les digo, ¿a qué me refiero? Yo puedo meter un valor, yo puedo decir, yo quiero que este tambo esté ubicado exactamente a la mitad de la plataforma. Y para ese valor de longitud, voy a tener un peso en el tambo como resultado de una ecuación. Si yo modifico la distancia en la que ubico este tambo, entonces ese tambo va a tener valores diferentes de peso. ¿Y cómo llegamos a esos resultados? La I equivalente que tenemos aquí es producto de la masa del tambo por la longitud LT. Esta longitud LT es la distancia que hay desde el punto B hasta donde voy a ubicar este tambo. Todo esto que tenemos aquí es igual a 71.83 libras por pulgada por segundo cuadrado. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Si yo quiero ubicar este tambo a una distancia de 2 pies, ¿cuál va a ser la masa o el peso de ese tambo? Entonces lo que yo haría es despejar de esta ecuación la masa y nos quedaría como 71.83 libras por pulgada por segundo cuadrado entre LT. Entonces, en este caso, dos pies convertidos a pulgadas son 24 pulgadas al cuadrado. Y la masa del tambo que tenemos que ubicar para que esté críticamente amortiguado nos da un valor de 0.1247 libras por segundo cuadrado por pulgada. Ahora, si yo quiero convertir esta masa a peso, yo sé que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, WT, que es el peso de ese tambo, va a ser 0.1247 libras
segundo cuadrado entre pulgada por la gravedad en pulgadas, que son 386 pulgadas segundo cuadrado. Cuadrado con segundo cuadrado, pulgada por pulgada. Y el peso que tengo que ubicar a 2 pies de la plataforma debe ser de 48.13 libras. O si esas libras la convertimos en masa, corresponde a 21.83 kilos. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, si yo quiero ubicar un tambo a 2 pies de distancia respecto al punto E, yo tendría que ubicar una masa de este tambo de 21.83. Entonces va a haber una cantidad infinita de soluciones respecto a longitud, pesos, para asegurar que el sistema esté críticamente amortiguado. Pero ojo, aquí tenemos una longitud finita. Yo puedo poner este tambo desde 0 hasta 2.5 pies. Y en función de eso, yo puedo calcular las diferentes masas que puede tener ese tambo para asegurar esa condición. Bien, con eso terminamos el día de hoy y nos vemos en la próxima.